El espíritu, como dice allí en la imagen, es esa de que Dios nos puede hablar y pueda encaminar algunas cositas que son de vida práctica. Cuando nosotros vemos al Señor naciendo, el Espíritu de Dios está ahí. Cuando el Señor está desarrollando su ministerio, el Espíritu de Dios está ahí. Por supuesto, cuando muere, es sepultado y sobre todo para nosotros como garantía, es resucitado. El Espíritu de Dios está ahí. Y espero que esta sea la sensación, la vivencia de cada uno de nosotros en esta noche. Estaba tomando nota de una de las canciones, en una de las letras decía: mi vida dejo a tus pies, miro al cielo y siempre estás. Jesús, Señor, solo a ti rendiré mi vida. La conexión con el Señor para nosotros, con Dios nuestro Padre, con la asistencia de su Espíritu Santo, es que Él siempre sea nuestro amparo y fortaleza. Siempre hay alguna debilidad que hace que necesitemos de su fortaleza. Estaremos así hasta el momento de ser arrebatados y ahí en perfección, entonces, es muy probable que este versículo no lo tengamos que leer nunca más y mucho menos ponerlo en práctica, porque ya no habrá tribulación y Dios estará a nuestro lado siempre. Si esta noche, luego de oír estos 4 temas cortos que yo quisiera exponer, hicieran el resultado que espero, terminaremos dando gracias al Señor con este versículo de Apocalipsis 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En primer término, no hay reconciliación sin arrepentimiento. Esto es lo primero que brevemente vamos a considerar. Es una situación enfática. Nuestros pecados nos separaron, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero de nuestra parte, sin arrepentimiento, no hay reconciliación con Dios. Y entonces es importante que expongamos, enseñemos esta necesidad, porque, como bien decía Julia hace un rato, estamos con dificultades, pareciera que esto se hace largo, y entonces la gente también padece de dificultades, a veces hasta de índole familiar. Y claro, lo que surge decir es que Dios resuelve todos los problemas. Pero en realidad, lo que nosotros estamos requiriendo para el bien de quienes nos oigan del Evangelio es que sin arrepentimiento no hay reconciliación. Debe surgir de cada uno oraciones auténticas con sus propias palabras que acerquen el contenido de la misma escritura. Yo creo que ante la necesidad surgen las ideas y en ese sentido creo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar que ante una dificultad sepamos lo que tenemos que decir. Cuando haya que pedir auxilio, no vamos a estar dando vueltas con mucho repertorio, sino que vamos a ir al grano y vamos a pedir lo que estamos necesitando. Y en este caso el salmista está diciendo quizás palabras que podrían ser copiadas en términos propios, pero que el contenido sería el mismo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso que el énfasis es el arrepentimiento. Está todo muy bien. Levante la mano quien hizo esta oración o copie conmigo las palabras, pero hay que tratar de asegurar que la persona que oiga el Evangelio lleve la convicción de haber hablado con el corazón y no solo de haber repetido algo que es más fácil decirlo copiando lo que otro dice. Esto es importante porque me agradaba muchísimo al iniciar hoy, quizás un poquitito más temprano, esta conexión para probar todo esto y empezar a ver el ingreso al Zoom de muchos jóvenes. Inclusive hoy da para alentar y agradecer al grupo de alabanza porque también he visto que eran algunos más. Así que esto es para ustedes, muchachos y chicas jóvenes y mediana edad que están en el trayecto de hacerse cargo en cualquier momento de la iglesia y las responsabilidades demandarán que estén preparados. El arrepentimiento es fundamental en la predicación del Evangelio. No hay reconciliación sin arrepentimiento. Es imposible. La cruz de Cristo hace que no haya otro paso que no sea el de pedir perdón por nuestros pecados, pero con actitud de arrepentimiento. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero así como vamos a pasar al segundo punto, así como no hay reconciliación sin arrepentimiento, tampoco hay restauración sin disciplina. Y esto es importante también que lo sepamos, porque es algo importantísimo de aprender para cargar con nuestras propias responsabilidades si nuestro desliz así lo impusiera, o bien para la gran responsabilidad de los hermanos ancianos de la iglesia cuando llega el momento de actuar. No hay restauración sin disciplina. Fíjense este versículo o estos pasajes de 1 Corintios 10, a lo mejor sobre este tema podríamos estar mirando con el énfasis específico en 1 Corintios 5, pero acá dice el versículo 11 de 1 Corintios 10, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Acá estamos todos nosotros incluidos en estas palabras que hacen mención a por qué el apóstol Pablo tiene que escribir a los hermanos de Corinto estas palabras que tienen que ver con algo que ya había sucedido. Y sigue diciendo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, si miramos el pasaje que comienza desde el capítulo 10 de 1 Corintios, hay cosas referidas allí, sucedidas en el trayecto de los hebreos hacia la tierra prometida, la salida de Egipto, y allí hay referencias de Éxodo, por supuesto, porque comienza diciendo el capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y esto nos hace acordar de esa protección increíble que Dios proporcionó. Pero ¿qué sucedió? Dice que todos comieron y bebieron de lo que Dios proveyó. Pero hubo un momento que dice más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y eso está referido en Números 11. ¿Qué codiciaron? Ellos codiciaban la comida y fueron ingratos a Dios. Estaban recibiendo el pan gratuito, ese maná del cielo, y se quejaban de que no tenían la carne que había en Egipto.
Y dice algo más, y no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, fueron idólatras. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y esto nos está refiriendo Números 25, y está también la parte de lo que sería los primeros versículos del 1 al 18. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ustedes recordarán, ahí se habían acercado el pueblo hebreo con los madianitas y empezaron a tomar mujeres y empezaron a deshonrar a Dios con esto, hasta que Fines, un nieto de Aarón, mató con un lanzazo a Sinri, que era uno de los que era promotor de estas cosas deshonestas, y también a la madianita de nombre Cobi. Es decir, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, podríamos decir, se equivoca, erra. Y el camino a la vida a veces es recibir consejo, admitirlos, aceptarlos y obrar en consecuencia. La disciplina no es algo deseable por nadie. Si mirásemos este ejemplo y le preguntáramos al auto que estuvo en tratamiento de restauración, seguramente hasta que quedó del color marroncito como nuevo, mucho sufrió. Los ácidos que hicieron que saquen la pintura hasta la chapa, los ácidos que hicieron que haya que cromar sus paragolpes, todo eso, si hubiese sido un ser humano, hubiese sido muy sufriente, hasta que quedó como quedó. ¿Qué hablar de un mueble que está deteriorado? ¿Cuánto sufre esa madera con la acción de un removedor para sacar la pintura? O para ser herramienta como escofina o como lima o como tantas cosas que se hacen para restaurar y llegar hasta la madera cero. Es un tratamiento exigente, pero después queda con una presentación preciosa. La cruz del Señor Jesucristo está capacitada para todo esto, para salvar mediante el arrepentimiento, para restaurar mediante la disciplina. La restauración de Dios es completa, no deja señales si nosotros no las ocasionamos por parte de Él para que tengamos que acordarnos. Él sepulta en lo profundo de la mar nuestros pecados. Su gran poder hace que borre nuestro pasado. Puede restaurar nuestro presente si fuese necesario y bendice nuestro futuro. Nos espera en sus moradas para siempre jamás. El amor de Él es eterno. Se manifestó, dice, desde hace mucho tiempo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya habríamos sido consumidos. Por eso la invitación de hoy, en este punto, es de no ser vencido de lo malo, sino de tomarnos de la mano del Señor y vencer con el bien el mal. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Él mirara nuestros pecados, no estaría en juego su amor propio, y por eso Él nos perdona y hace que borre todos nuestros pecados. Por eso quizá para alentarnos, tendríamos que decirnos en esta noche, no nos dejemos apagar. Somos una lámpara que Dios quiere ver brillar, que quienes viven cerca nuestro necesitan ver brillar, y está en nuestras manos, junto al poder de Dios, que lo podamos lograr. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
la restauración espiritual. Es elemental que sepamos que no habrá una restauración legítima y total sin el paso de la disciplina. El Señor quiere moldear cada una de nuestras vidas como el barro. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde yo quiero ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Y cuando escribía esto pensaba, ¿cuánto hace que no lo cantamos? Y paso seguido me pregunté, ¿cuánto hace que no estoy en la actitud de dócil y humilde para que Él pueda cumplir en mí su querer? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Otra versión dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El poder de Dios para restaurar es mayor que el de Satanás para destruir. Esto es importantísimo que lo sepamos. El amor de Dios es grande, solemos cantar. No podemos esconder ante las dificultades que nosotros mismos ocasionemos la cabeza como hay una clase de avestruz que lo hace. La disciplina debe ser aceptada y obedecida para recibir la restauración. Y si acá hubiera que ser más didáctico aún, si yo me equivoco, hermanos, vamos a hablar en primera persona. Si yo me equivoco y soy descubierto en ese error, en ese pecado, y los hermanos responsables de la situación del control de la iglesia me tienen que observar y disciplinar, yo debo aceptar esa disciplina y obedecerla. ¿Qué seguramente me van a indicar los hermanos si yo cometo un pecado? Me van a indicar que me abstenga de participar de los símbolos en la cena del Señor. Que me abstenga de participar de los símbolos en la cena del Señor. No que no asista nunca más a la cena del Señor por un tiempo. En una condición de error de mi parte, yo debo asistir a la reunión de la cena del Señor siempre, sin participar de los símbolos. Si era un llegador tarde, debiera ser el primero en llegar. Y no estaría mal que en la primera ocasión de esa reunión celebrada en la que yo no pude participar de los símbolos, al finalizar la reunión tendría que ir al frente y pedir perdón a la iglesia local por el error del cual me estoy recuperando por la gracia del Señor. La disciplina debe ser aceptada y obedecida para recibir la restauración. Si yo desaparezco de la asistencia a las reuniones y llegado el momento me considero restaurado a los 3 meses, a los 2 meses, al tiempo que sea, y comienzo todo de nuevo como que nada pasó, va a ser parecido a esos que la policía los busca por una causa y están prófugos un tiempo, y que se escondan un tiempo no los hace libres cuando vuelvan. Tendrán que cumplir la pena cuando se los encuentre. Y esa comparación bastante dura quizás está relacionada a esto que es importante. La disciplina debe ser aceptada y obedecida para recibir la restauración, porque si no, no habrá nunca restauración. Y si me cambiara de iglesia por esta circunstancia, voy a estar llevando el problema a otro lado sin haberlo resuelto. El amor de Dios es grande, no podrá jamás cesar. Más se aumenta, más se expande, cuanto más le dan lugar. A pesar de ser tan santo, da perdón al pecador y el vigor de nuestra vida nos es dado en ese amor. Demostró la cruz de Cristo que era Dios un Dios de amor y de luz, que allí se ha visto esplendente cual albor.
La eternal justicia hallaba en la cruz satisfacción, a la par que Dios mostraba su clemente corazón. No hay forma de encontrar el perdón del Señor sin nuestro arrepentimiento. No hay reconciliación sin arrepentimiento. No hay restauración sin disciplina. Pero veamos algo brevemente también sobre las oraciones que debieran ser contestadas si las hacemos ordenadamente bien. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Querido hermano, hermana, Dios mira el corazón. Si yo no sé expresar la oración adecuadamente, Dios mira el corazón. El corazón es lo importante que llega a la presencia de Dios, no nuestra capacidad de expresión. Pero si pudiéramos, debiéramos también expresarnos adecuadamente para llegar, como lo indica el Señor Jesucristo en San Juan 14, como nos hacía ver los otros días Rubén Vera. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre. Es importante tener en cuenta que siempre, por cualquier motivo, cualquiera sea la necesidad de la oración, siempre debemos dirigir con nuestra mente la oración al Padre. ¿Por qué digo con nuestra mente? Porque a veces, me incluyo, podemos estar dirigiendo la oración al Padre con nuestra mente, pero estamos expresando la palabra Señor. Y en realidad, el Padre también es el Señor de nuestras vidas. Pero debemos saber que estamos hablando con el Padre. Siempre que dirigimos una oración, debemos dirigirla al Padre. Por cualquier razón, ¿le vamos a indicar a alguien que pida perdón por sus pecados? Debe orar al Padre. ¿Está necesitando alguno de nuestros hermanos salud o trabajo? Debe orar al Padre. Siempre se debe dirigir la oración al Padre. Siempre también debe concluirse esa oración, como Juan 14 lo indica, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús sería mi consejo? María, hoy comentaba esto, María es un nombre muy vulgar y hay muchas Marías en el mundo entero, pero María, la Madre del Señor, hay una sola. Si queremos hablar de José, lo que podríamos denominar el Padre del Señor, aunque sabemos que no es así, hay un montón de personas que se llaman José, pero la persona que estuvo casado con María y que aceptó que ella estuviera embarazada del Espíritu Santo fue José, al que le llamamos cariñosamente el Padre del Señor. Pero Jesús es un nombre también que se ha hecho común y muchos tienen el nombre Jesús. Y terminar una oración en el nombre de Jesús parece que pudiera ser demasiado vulgar, pero si aclaramos en el nombre del Señor Jesús, cambia rotundamente la calidad de la terminación de esta oración que el Señor nos indicara en Juan 14. Mire, esto se puede llegar a calificar que es una cuestión de forma, y es posible que así sea, es una cuestión de forma y no de fondo. Pero yo aconsejaría que aquí en la cuestión de fondo podamos agregarle también la cuestión de forma. Las oraciones bien orientadas son las que tienen respuestas aseguradas. Esto es algo también que es bueno que sepamos, los jóvenes, los hermanos de mediana edad y todos en general. ¿Por qué digo esto?
Nosotros debemos orientar bien las oraciones para que puedan tener respuesta. La palabra de Dios dice que bienaventurados son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y por otro lado, la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿A quién le gustaría ser calificado inútil, no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué contrapone la palabra del Señor aquí? Aquí contrapone la palabra de Dios que así como ninguno de nosotros estamos en condiciones de obtener el regalo de Dios, que es vida eterna, cuando somos salvos por la gracia del Señor, estamos considerados como esos justos que están en condiciones de mantener comunión con el Señor. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Estoy seguro que cuando ven esta imagen se están recordando del paralítico y sus amigos. Mateo 9 refiere esto, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de todos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos muchachos llevaron al amigo a que lo curara, pero el Señor no lo curó hasta antes no perdonar sus pecados. ¿Qué quiero llegar a decir con esto, hermanos? Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas veces se ha sabido de vecinos, de parientes que están enfermos, que no son del Señor, y presentamos la necesidad quizá de salud o de trabajo de nuestros familiares que no conocen al Señor. Y saben, esas oraciones no van a ser respondidas. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Cuando hemos aceptado al Señor como Salvador, Él provee de todo lo necesario, inclusive también de una salud física si Él lo desea. Pero cuando presentamos en la presencia del Señor cuitas que tienen que ver con la salud de un impío, el Señor no va a responder esas oraciones. Sí podría responder las oraciones nuestras si las referimos a que Dios salve su alma, que haga una intervención en su vida espiritual, porque ustedes saben muy bien que Dios no necesita predicadores. La obra de su Santo Espíritu es tan eficaz que puede hablar a cualquiera y no necesitar jamás ir a una iglesia. Sepamos esto, queridos hermanos, para no crear falsas expectativas, porque podría darse el caso que algún conocido, sabiendo que vamos a la iglesia, venga y diga, oren por mí, por tal cosa, por tal otra. Y debemos entender que aunque esta incomodidad natural surja en nosotros, ustedes imaginan hablar de un Dios misericordioso a alguien que no conoce al Señor y tenerles que explicar esto es muy fuerte, muy doloroso y hasta casi injusto para que lo entiendan. Por eso que en nuestro silencio, cuando alguien nos pide oración, debemos orar por su alma, debemos orar por su entendimiento, para que el Señor obre en su vida espiritual y luego Él pueda hacer, de acuerdo a su voluntad, la obra sobre lo físico. Por último, la mejor comunicación es que podamos entendernos todos. Qué feo sería si cuando nos congregamos cada uno tuviera un idioma distinto. No podríamos entendernos. Y estoy refiriéndome en este punto a las distintas ediciones que tiene la Biblia. La Biblia tiene versiones diversas. Si esta fuera la foto que pudiera ser original y verdad,
esta sería la primer Biblia de Gutenberg. Pero bueno, nosotros nos estamos manejando en base a la necesidad del idioma con la versión que tiene razones para haber sido instituida en nuestras iglesias como de uso aconsejable. Hay infinidad de versiones, pero nosotros nos estamos manejando con Reina Valera 60. Hay otras, como por ejemplo la Biblia de las Américas, que podría ser la recomendada de todas las versiones que se han hecho en lenguaje más cómodo, más vulgar. La Nueva Traducción Viviente también se la podría denominar aconsejada. Ahora, ustedes conocen, si es que no lo conocían antes, conocen a un hermano de una talla de conocimiento general muy amplio. Me estoy refiriendo a nuestro hermano Salvador de Lutri. Él fue integrante muchísimos años de sociedades bíblicas. Y él una vez en un mensaje explicó que todas las versiones que partieron, inclusive Reina Valera 95, no son fieles a la traducción exacta del idioma original, como Reina Valera 60. Y todas las demás que salieron luego tienen el lenguaje cómodo, no en el español, sino en el castellano, pensando en chicos menores de 12 años. ¿A qué se debe esto? Es que, como ustedes saben, hace unos cuantos años, toda la gente ha dejado de leer. En nuestros viejos tiempos se leía la escritura y al lado teníamos que tener un diccionario porque era necesario. Y ahora, por supuesto, el acceso a la tecnología ha permitido tener acceso a una traducción inmediata o a una explicación inmediata de lo que cada palabra significa. Ahora, hay versiones que no pueden ser aconsejadas. Nunca utilicen la nueva versión internacional, queridos hermanos. Esto está muy mal hecho y hay muchas explicaciones, no vienen al caso ahora enumerarlas, pero si alguno lo quisiera saber, con mucho gusto le puedo dar las razones por las que aconsejo que esto no se use. Pero para lo que hace la vida congregacional, debiéramos seguir una lectura donde todos podamos entender lo mismo. Las distintas versiones ayudan a clarificar muchísimo lo que la Biblia Reina Valera 60 dice. Eso es una realidad. Ayuda en palabras más claras. En lugar de usar el diccionario, a veces podemos seguir a una, a dos o a tres versiones distintas y saber cómo se expresa ese versículo que estamos leyendo de Reina Valera 60. Pero sería bueno que tengamos el cuidado de que cuando hacemos lectura congregacional, tengamos todos la misma línea de lectura que es Reina Valera 60, o la que en su momento los ancianos de la iglesia estipulen que sea útil. De manera que tengamos todos cómo seguir una lectura y no tengamos distintas expresiones. Hermanos, concluyo con esto. No hay reconciliación sin arrepentimiento. Eso es fundamental. No hay restauración sin disciplina. Las oraciones bien orientadas dan respuestas aseguradas. Y la buena comunicación nos edifica a todos. Así que este es el tema, querido hermano, que había pensado en preparar para hoy. Espero que haya sido de utilidad y que lo que quede por explicar, porque a veces queriendo ser breves, no se puede ser tan claro ni tan explícito, estoy a entera disposición para que, con comentarios inclusive de otros, para que no les parezca opinión propia, pueda colaborar en esto que puede ser una instrucción general, una preparación a futuro de tantos hermanos que vemos desarrollarse, que si había necesidad de ver esta oportunidad, se está viendo ahora
con esta manera tan distinta de congregarnos, ver a tantos jóvenes enchufados, activos, creciendo. Así que este fue el ánimo, queridos hermanos, este es el ánimo con el que quise hacer esta explicación de estos 4 temas para que crezcamos, para que podamos expresarnos bien y mirando sin querer los que vienen detrás aprendan la manera ideal de hacer las cosas para el Señor. Que el Señor les bendiga y estoy, por supuesto, a disposición si alguien después quisiera consultar algo en particular. Que el Señor les bendiga.